Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en su programa, en La Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y como todos los sábados a las 7:30 de la noche, estamos aquí a través de PBO Radio en el 91.9 de la FM, la radio con fe. Y ahora también pueden disfrutar de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal del canal está disponible en varias cableoperadoras a nivel nacional. Ya nos pueden encontrar en Claro TV, en Cable Futuro, Cable Más, Econocable, Cable Club, Evelyn Sac, Supercable, Cable Mundo Perú, Cable Red, Huancayo, Impecable, USA Red y Cable Tacna. Como siempre, este programa está producido por la Coordinadora Republicana y nos pueden ver también a través del portal La Abeja. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con la transmisión de esta semana, en la que vamos a comentar sobre un tema que es muy útil, bastante interesante para todos, porque aquí en este país, pues que no es muy formal en algunas cosas que digamos, solemos hacer algunas transacciones económicas que al no estar en algunos casos cubiertas, digamos, por alguna ley, alguna norma, pues a veces tienden a salir mal. Entonces, son cosas que hacemos en el día a día, son cosas que de repente todos han hecho en algún momento, y estoy hablando, por ejemplo, de las juntas, ¿no?, de dinero. Vamos a conversar un poco sobre las estafas que pueden darse en estos casos. Hemos invitado al doctor Carlos Guayanay Peralta, él es abogado en el estudio Guayanay Córdoba Abogados. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Quería empezar un poco con el tema específico de este programa, porque comentando acerca de las juntas, ¿no? Para los que no saben, las juntas son un grupo de gente que después se juntan, hacen un sorteo para cada mes aportar una cantidad de dinero, y cada mes hay una persona que recibe el total de esa aportación, ¿no? Entonces, hemos visto muchos casos, se han escuchado muchos casos de que, por ejemplo, una persona que recibe al principio ese dinero ya luego no sigue participando de la junta, digamos, ¿no? Entonces, estas son cosas un poco coloquiales, digamos, cosas que hace la gente en su entorno familiar o en su entorno amical. ¿Hay alguna forma de que estas personas que se ven perjudicadas recurran a la ley? Porque a veces las juntas pues son de $100, pero otras veces estamos hablando de montos muchos más altos, ¿no? Sí, es cierto. Lo que sucede es que en general las juntas son un sistema de ahorro programado por un periodo ya sea corto, a veces largo. A veces son juntas semanales, juntas quincenales y otras mensuales. Se agrupa un número determinado de personas, y en el que uno destaca principalmente por ser el organizador. Es aquel que se responsabiliza de entregar la suma total a la persona que sale beneficiada en determinado periodo. Es decir, durante este número de personas debe ir primero a través del sorteo la prioridad. Es decir, la persona que va aportando primero o que sale sorteada primero es la que recibe la totalidad. Y así hasta el último de los que recibe. Sin embargo, ha habido casos en los que existe la persona que se queda sin recibir lo que ya venía aportando. Es decir, no son préstamos, son básicamente sistemas de ahorro programado. Es decir, la gente que se ayuda, ya sea en pronto tiempo o quizás en un largo tiempo, en un tiempo determinado. Sin embargo, ocurren ocasiones en las que los organizadores simplemente ya no quieren responsabilizarse de aquellos pagos que han dejado de realizar algunos de los participantes. Y es cuando empiezan a ocurrir los problemas, ya sean de materia civil o ya también sea de materia penal, ¿no? Ya dependiendo de las circunstancias, podríamos hablar hasta de una estafa en el caso de los organizadores que tienen una organización totalmente deficiente y que tienden a realizar este tipo de sistemas de ahorro para únicamente beneficiarse ellos y perjudicar a los participantes, y simplemente ya no cumplir con lo acordado. Entonces sí es posible que una persona que se ha metido pues en este problema recurra
a la ley, o sea, que denuncie, que demande, no sé, a los organizadores o a los participantes que no hayan querido devolver el dinero, y pueden obtener algún beneficio de esto, o es un trámite que va a ir de largo y tal vez no obtenga resultados. Sí, en realidad, normalmente cuando sucede el no pago, en cualquier tipo de obligación de naturaleza civil, las personas tienen diversos mecanismos para poder accionar, por ejemplo, a través de una carta notarial, para acreditar que existe el monto dinerario que viene a ser la obligación de entregarle a la persona, ¿no? Devolverle en todo caso. O también la vía de la conciliación, que es una vía previa al proceso judicial en la que se le invita a la persona a que pueda cumplir con su obligación. Y la vía judicial, que ya vendría a ser posteriormente. Esto es ya en la vía civil, pero en la vía penal, aquí cuando concurren algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando la persona que organiza ya tiene o viene una secuencia de hechos, o viene a través de otras personas, las utiliza para que puedan simular una supuesta junta, para que puedan embaucar, digámosle así, en términos coloquiales, a otras personas que sí participan de manera honesta. Entonces, ese tipo de contexto sí se puede advertir que existe un engaño, y en consecuencia pues ya estaríamos hablando de un asunto de estafa, ¿no? Ok, y en esa misma línea, las personas que, primero vamos a lo pequeño, las personas que prestan un dinero, ¿no?, a un conocido, ¿no?, a un amigo que tal vez está en una necesidad, y esa persona presta dinero, y el amigo, el conocido, nunca le paga, no le devuelve el dinero. Eso también es pasible de denuncia, se puede presentar un proceso judicial. ¿Hay forma de que esta persona pueda recuperar su dinero? Sí, por supuesto. Nuestro sistema legal está diseñado para que toda obligación, aun cuando sea verbal, sea pasible de alguna acción judicial, una acción legal. Sin embargo, en materia de probanza ya tendríamos que hablar de cómo probar el desembolso, cómo probar la obligación. Y ya podríamos, por ejemplo, dentro de nuestro sistema jurídico hay diversos medios de prueba. Hay las testimoniales, los testigos, las documentales, que son a través de una carta notarial, a través de un compromiso de pago. Aun cuando sea simple, sirve para que pueda probar la obligación o la subsistencia de la obligación, el monto también desembolsado. Algunas personas que firman unos cuadernos de recibo o algún tipo de documento, aunque sea informal, siempre sirve para que pueda probarse, y ese tipo de probanza sirve ya para que pueda activar el sistema judicial para que pueda reclamar la obligación o la deuda. Ok, y en el caso de las empresas, que también es algo que sucede mucho en nuestro medio, en nuestro país, empresas que venden, por ejemplo, algún bien, y que por el costo, que es muy alto, y acá se estila mucho dar créditos, ¿no? Pero créditos no de una caja municipal o de un banco, sino el crédito directo de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una empresa no es una entidad financiera, si le dice, ok, te vendo mis cosas, pero va a haber un financiamiento, ¿no? Entonces, en 6 meses tú me tienes que pagar tanto. Entonces, el cliente paga 3 meses y nunca más. ¿Qué puede hacer la empresa a la que le está sucediendo eso? ¿Puede ir y reclamar esto que vendió, o tiene que de todas maneras enfrentarse a un proceso judicial, o simplemente ya mejor que lo deje ahí porque no lo va a recuperar? Sí, lo cierto es que las empresas en la actualidad y en nuestro medio ya han tomado previsiones respecto a ese tipo de asuntos. Las personas que dan crédito, digámosle así, o en todo caso el beneficio de pago en armadas, estipulan ya una cláusula, por ejemplo, a la armada que no paga, simplemente se da por vencidas, y se estipula una cláusula penal, que es decir, una obligación adicional a la deuda como retribución al incumplimiento del acuerdo o del contrato.
Asimismo, también pactan intereses moratorios, intereses compensatorios, que están ya dentro de lo que establece el Banco Central de Reserva, pero que son las más altas. Entonces, ese tipo de acuerdos o estipulaciones dentro de un contrato, o en todo caso este tipo de cláusulas que establecen este pago de armadas, obliga más a la persona o compromete más a la persona que se beneficia con la mercadería, digámoslo así, para que pueda cumplir. En caso contrario, ya no estaríamos hablando de una deuda básica. Por ejemplo, supongamos que son 1.000 soles, esta deuda ya se convierte en 3.000 o 5.000 soles, que sí resulta rentable a la larga para la empresa, porque la empresa no da crédito a cualquiera. Ya estudia previamente a quién se lo da. Es decir, el empresario no trabaja para perder, trabaja para ganar. Entonces, dentro de su negocio existen un tipo de estipulaciones previas que acepta la persona que recibe la mercancía para que pueda cumplir con su obligación. Entonces, tanto las personas que se ven frente a tener que dar un préstamo, o las empresas que los dan por la venta de su mercadería, sí están protegidos, sí hay forma de que puedan recuperar sus bienes, o en todo caso denunciar a la persona o a la empresa que no les ha... o sea, no es como se dice aquí, no hay cárcel por deudas, ¿no? Claro, no hay cárcel por deudas, pero de todas maneras hay una opción para poder recuperar esto que se ha perdido, y para que la otra persona o la otra empresa se haga responsable, ¿no? Pero para esto hay que tomar previsiones. Sí, entonces, por supuesto. Tanto las personas naturales como las empresas tienen que tomar precauciones, es decir, te estoy prestando tanto, pero aquí hay un documento, vamos a notarizar este préstamo, o fírmame, pon tu huella en este papelito que estoy escribiendo que te he dado tanto tal día, ¿no? Y bueno, las empresas ya asumo es un trámite un poco más sí, hay más documentos, largo, por ejemplo, que respaldan una obligación, como un pagaré, que es normalmente un título valor que firman en blanco, pero porque el monto posteriormente se va a ver incrementado en caso de incumplimiento o incumplimiento tardío. Estamos hablando ya de empresas formales. Ahora hay otras empresas que son informales. Esas empresas informales pues normalmente trabajan sin un sistema contable definido, sin un tema de flujo de caja de ingreso y egreso fijo. Entonces ya ese tipo de empresas informales pues que no advierte cierta previsión, entonces sí por ahí podrían ser perjudicadas, pero tratándose de empresas formales, normalmente sí toman esas previsiones, y más aún están advertidas que en nuestro medio la gente no está acostumbrada a pagar. Entonces siempre es necesario estipular en unas cláusulas que les pueda asegurar el cumplimiento de la obligación. Claro, entonces eso como advertencia, ¿no? Si es que se quiere hacer o ayudar, de todas maneras hay que tomar precauciones. Regresando un poco al tema de la estafa. Hemos visto siempre, todos los años existe, sobre todo a fines de año, con tantos viajes y tantas cosas que hay, por ejemplo, de estas empresas o estas personas que ofrecen servicios, generalmente viajes, porque ahí es que hay que desembolsar una cantidad grande de dinero, y que luego de que ya tienen el dinero simplemente desaparecen o no dan el servicio como lo ofrecieron, ¿no? O como se contrató. Entonces, claro, si nosotros nos enteramos es porque los medios de comunicación hacen que esas denuncias salgan a la luz, pero también lo que se ve en estos casos es que estas empresas o estas personas, porque muchas veces son personas, simplemente nunca pagan, nunca devuelven, a pesar de que muchas veces se trata de empresas formales, ¿no? Uno siempre dice, hay que tener cuidado cuando contratas una agencia de viajes, por ejemplo, de que esté en el registro de agencias de viajes que están autorizadas, ¿no? Pero muchas veces ha ocurrido que efectivamente son agentes autorizados, pero que también pues por una u otra razón han tenido problemas, o simplemente quisieron salir del mercado y ya me llevo todo lo que pueda, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el tiempo que se puede, mejor para hacerlo mejor, cuál es la garantía de que estas personas recuperen su dinero?
Si es que, por ejemplo, la empresa dijo, no, ya no existe, y le doy de baja la razón social, la empresa ya no existe, no tengo cómo devolver. Sí, es que en ese contexto estamos yendo ya a un tema un poquito más complejo dentro de la criminalidad, que se conoce como un crimen organizado. O sea, es decir, estamos hablando de empresas de fachada que son utilizadas como agencias de viaje para que en caso de que los usuarios que han adquirido ciertos servicios que son perjudicados y que reclaman la devolución, simplemente utilicen esa empresa para recaudar los fondos y se declaran en quiebra o simplemente las desaparecen y crean otra. Y son empresas prácticamente que le llaman de papel. Son aquellas empresas que le dan la fachada de agencia de viaje y que engañan a través de supuestos beneficios como viajes u otros descuentos en centros comerciales o restaurantes para que puedan captar a los usuarios y que los hacen suscribir ciertas obligaciones como un pago mensual, un pago total por un año, un compromiso, y le llaman incluso hasta miembros VIP. Incluso estamos viendo ya dentro de nuestro medio que la policía ha tomado acciones dentro de esta acción. Incluso para atraer usuarios utilizan supuestos sorteos o supuestas ganancias, que se ha ganado un viaje de manera intempestiva saliendo de los centros comerciales. Hay personas que raspa esto y vamos a ver si te ganas un viaje o algún beneficio, pero luego a la larga sirve eso como captación de las personas que tienen tarjetas de crédito y estas tarjetas de crédito desembolsan ese dinero. Y luego cuando uno recurre en Decopi, la empresa o desaparece o simplemente no tiene fondos. Entonces, eso ya estamos hablando de un tema más allá de la estafa. La estafa viene a ser como una suerte de instrumento o el engaño, pero que en realidad está ya organizado, ya está sistematizado. Normalmente en nuestro medio encontramos eso en las agencias de viajes, estamos encontrando eso también en los préstamos gota a gota, estamos viendo también en los préstamos de repente a través de sus aplicativos. Entonces ya estamos viendo una serie de delitos, estafa, extorsión, incluso hasta estamos hablando de un crimen organizado o organizaciones criminales dedicadas a ese tipo de fondos, ¿no? Y hasta podríamos hablar también de un eventual lavado de activos. Pero es un tema bastante complejo que en realidad el ciudadano de a pie debe tomar sus precauciones para no acceder tan fácil. Aparentemente es muy fácil, muy sencillo para acceder a los créditos, pero sí tiene unas consecuencias, porque esto no estamos hablando de un simple préstamo y una deuda, sino estamos hablando ya de mecanismos de cobranza totalmente delincuenciales, extorsión y amenazas, ¿no? Como lo que hemos visto del gota a gota, ¿no? Pero Correcto. Entonces no existe una garantía de que las personas afectadas puedan, o se les pueda devolver el dinero, o puedan exigirle a alguien que les devuelva el dinero. Simplemente si no, sabes que ya la empresa quebró, la empresa ya no existe, a pesar, porque obviamente asumo que el proceso judicial o el proceso penal va por otra vía, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que en realidad existe la posibilidad de recupero de dinero, pero luego de un trámite o un interjudicial bastante complejo también. Es decir, estamos hablando de un proceso penal que va a terminar luego en una reparación civil, pero siempre y cuando llegue una sentencia. Claro. Entonces, el ciudadano de pie necesariamente tiene que tomar sus precauciones. Y para esto siempre puede acudir a un abogado para que lo pueda asesorar, ¿no? Nosotros en el estudio Guayani Córdoba siempre acudimos cuando nos llaman ante este tipo de casos y luego de un análisis les damos las expectativas que de repente puede ser beneficioso para la persona que ha sido perjudicada, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor o lo primero, tomar precauciones. Eso es. Ahora, en el caso de ahora también con esto de que uno puede hacer transacciones tan sencillo, tan fácil desde su teléfono, con el Yape, con el Plin, incluso desde la aplicación del banco, con una transferencia interbancaria o bancaria, ¿no? También están desde hace un tiempo empezando a salir los casos de que la gente se confunde, le pasa una cantidad grande de dinero, ya sea por Yape,
donde más se confunde la gente, pero también ha sucedido que hacen depósitos o transferencias de sumas fuertes de dinero a personas o a empresas que no son realmente a quien pretendían depositar o transferir ese dinero. Entonces hay una equivocación, por supuesto, de la persona que hace la operación al no verificar, al no tener bien primero los números de cuenta o los SIs y luego al no verificar a quién le está haciendo este abono, ¿no? Pero muchas veces son personas que no son de repente un trabajador de la empresa o de repente una persona que te está haciendo un favor para hacer ese abono. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace un depósito en una cuenta y esta persona que ha sido beneficiario de ese depósito erróneo no quiere devolver el dinero a esa persona, o esa empresa simplemente no quieren devolver el dinero? Porque muchas veces se sabe quién es el receptor, obviamente porque está el nombre, hay formas de conseguir sus datos, pero esta persona se rehúsa a devolver ese dinero que no le corresponde, y muchas veces estamos hablando de sumas importantes, ¿no? Sí, el banco tiene la obligación en general de garantizar el buen uso de las cuentas de ahorro o cuentas corrientes que tiene de sus usuarios. En consecuencia, en base a esa responsabilidad, pues el banco asume los riesgos de algunas transacciones indebidas. En este contexto, si la persona que deposita indebidamente a una persona que no conoce por error, o ya sea simplemente porque se confundió en un dígito, si pueden recurrir a la entidad bancaria para que puedan ellos interponer su reclamo correspondiente. Tiene un trámite administrativo previo, pero que sí el banco normalmente tiene la obligación de devolver o de transferir, porque tiene la obligación también de explicar o pedir explicación al usuario que recibe el monto de dinero, la proveniencia o la licitud del dinero que ha depositado. Pero esto ya lo hace el banco de manera interna. El banco no necesariamente tiene un contacto directo con el usuario. Tiene una unidad de investigación y que en realidad lo realiza, este tipo de mecanismo lo activa una vez que recibe el reclamo. Si la persona no reclama, simplemente se queda absolutamente en nada, ¿no? Sí, claro. Si es que, pero por ejemplo, esta persona que recibe el dinero podría decir, no, eso es fruto de una transacción, de una venta que yo le hice a esa persona, ¿no? Entonces uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, entonces el banco no sabe realmente cuál es la situación, ¿no? Entonces, ¿es posible recurrir ahí a otros mecanismos o todo tiene que quedar en el banco? Sí, por supuesto. En realidad, luego de agotar esa vía, digámosle así, que no es satisfactoria para de repente el usuario que no se ha visto beneficiado con alguna respuesta del banco, porque se ha demorado porque simplemente le ha dicho que no, puede acudir a Indecopi para que pueda interponer su denuncia correspondiente. Hay denuncias en línea o denuncias web y que sí necesariamente tiene que obtener una respuesta a través de Indecopi. Ok, esa es información muy importante y necesaria. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en PBO Radio, en el 91.9 de la FM, PBO, la radio con fe. También pueden volver a ver este programa o ver los programas que no hayan visto a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Saben que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, y estamos en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima. Buenas noches. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios.
Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.